Amigos, amigas, ya estamos otra vez de nuevo aquí, después de este parón que me ha deparado la vida y bueno, continuamos. Hoy voy a grabar una serie de vídeos que los voy a dividir en 2 o en 3, ya veremos, para que no salga un vídeo demasiado largo. Y vamos a hablar hoy sobre la evolución de la consciencia, la evolución de la inteligencia. Y empezamos diciendo que en la vida todos los seres vivos tienen un quantum de conciencia según sea su nivel de evolución, desde los seres más sencillos, como puedan ser unas bacterias, hasta los más complejos, como podamos ser nosotros los seres humanos. Las bacterias que da la impresión de que son seres que ni sienten ni padecen, pues no, también necesitan una cantidad de inteligencia y de conciencia para poder relacionarse con el mundo exterior, para poder continuar su vida, para tomar una dirección y buscar alimento, para tomar otra dirección y alejarse de un pH demasiado alto o de una temperatura peligrosa. Y así, a medida de que los seres vivos evolucionan y se hacen más complejos, el nivel de conciencia y el nivel de inteligencia va siendo cada vez mayor. Y ahora nos vamos a centrar en la evolución de la conciencia y de la inteligencia en el ser humano. Hace ya muchos años, entre la época de 200.000 y 100.000 años, cuando estaban los homínidos, el primer nivel de conciencia que se desarrolló es el sentido del yo, el sentirse un individuo frente a todo lo demás. La identidad, se desarrolló la identidad, y luego a partir de ahí se desarrolla mi identidad, reconozco la identidad del otro, reconozco la relación entre personas o entre seres de ese mismo clan, y se establecen unas relaciones de clanes. Ahora mismo los podemos ver en las diferentes comunidades de monos que tienen estas relaciones. En esta época, no hace muchos años, la neurociencia ha estudiado este desarrollo cerebral y ha mapeado el cerebro para ver qué zonas del cerebro respondían a qué estímulos y cuáles son más antiguas que otras. Y a la época de hace 40.000 años, más o menos, se desarrolló una etapa que era el descubrimiento del tiempo. Hasta ese momento se vivía en el presente. Hago mi vida, estoy aquí, estoy ahora y vivo en el presente. Pero a partir de ese momento se empiezan a desarrollar los recuerdos, mis propios recuerdos. Y tengo mis propios recuerdos, la conciencia de que ahora estoy viviendo, y en relación con eso se prevé el futuro. O sea, en este punto hay conciencia del tiempo, del pasado, del presente y del futuro. Esto es un salto cualitativo muy grande en la percepción de esos seres. Pero también hay otra cosa, como yo digo, no hay rosas sin espinas. Cuando se da este paso evolutivo, que es un avance grande, cuando se tiene conciencia del futuro, de mi futuro, se descubre que está la muerte. En mi futuro está la muerte. Y esto remueve mucho. Ya hace 40.000 años estamos hablando del hombre de Neandertal, que es en el primero que se tiene constancia
de los hechos que voy a comentar ahora. Entonces el hombre se enfrenta a la muerte, a su propia muerte. La muerte de los demás ya la había visto y tal, pero es consciente de su propia muerte. Y aquí empiezan a surgir preguntas. Aquí empieza a surgir una ansiedad, una incomodidad ante estos hechos que la vida nos depara. Y empiezan a hacer preguntas: ¿qué hay después de la muerte? ¿Todo se acaba? ¿Se continúa de alguna otra manera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y da una respuesta. El hombre de Neandertal, hace 40.000 años, es cuando primero se ven los enterramientos rituales. Puede que haya antes, pero hasta ahora no se había encontrado ninguno. Pues bien, esos enterramientos rituales supone la idea de una permanencia después de la muerte, que se entra en una vía de vida después de la vida. Y así esos enterramientos pues tienen una dirección, tienen un sentido, tienen una postura del cuerpo, están acompañados por diferentes ajuares, por diferentes símbolos, y aparece todo un ritual de la muerte y un ritual de los enterramientos. O sea, con esta idea del tiempo, del tiempo aparece la respuesta de otro mundo, de otra vida después de la vida. Esta idea de la vida después de la vida nos ha acompañado desde siempre. De hecho, esa angustia, esa ansiedad que supone el saber que vas a morir está en la base del ser humano. Todos nos hacemos esa pregunta. Y la respuesta es: hay una vida después de esta vida. De alguna manera es un sentido de inmortalidad. Se empiezan con unos enterramientos muy sencillos, y a medida que va pasando el tiempo, los enterramientos y los rituales son cada vez más complejos y más grandes. De hecho, ahora mismo, algunas de las construcciones más impresionantes y más bellas que tenemos son construcciones funerarias. Ahí tenemos un ejemplo clásico: las pirámides son unas edificaciones funerarias, o también, más cercano a nosotros, el Taj Mahal. El Taj Mahal es una edificación funeraria. Y las culturas responden a esta idea de la vida después de la vida, de prepararse para otra vida. Y hay culturas que tienen unos rituales más sencillos y otras que tienen unos rituales tremendos. Lo que sí quiero dejar constancia es que en todas las comunidades humanas, estén donde estén en Asia, estén en Europa, estén en África, estén en América, todas las comunidades humanas responden de la misma manera. Cuando son conscientes del hecho de la muerte, aparecen en todas las comunidades enterramientos rituales, preparación para otra vida. O sea, es un hecho que es constante en el hombre. Una de las sociedades, una de las culturas que más se ha basado en esta vida después de la muerte es la cultura egipcia. De hecho, nada más nacer, ya empiezan a preparar su vida después de la muerte, y empiezan a prepararlo con grandísimas construcciones. El que podía, no era todo el mundo, pero todos más o menos tenían esa preparación de la tumba, esa preparación de los materiales que iban a poner en la tumba. De hecho, era como si esta vida, en realidad fuera un prólogo para la auténtica vida que vendría después de la muerte y sería eterna. O sea, en esta vida sería como si fuéramos unos teloneros
de lo que realmente va a venir después, de esa vida eterna. Y, y- y ellos vivirían en la otra vida con el mismo cuerpo que habían adquirido en esta. Por eso era tan fundamental que el cuerpo se conservara intacto, tal cual. El cuerpo, y aparte del cuerpo, se conservaran también los órganos. O sea, hay dos componentes en esa vida eterna. Por una parte el alma, que es la que sería pesada en esa balanza de Anubis, para ver si merecía la pena que pasara la vida eterna, y el cuerpo. El cuerpo era la base donde estaba el alma en esa vida futura. Y el cuerpo tenía que mantenerse para siempre jamás, porque era el soporte de esa otra vida, si no, no existía. Y bueno, hemos visto que en todas las comunidades aparece esto. Bueno, seguimos avanzando. Hace 10.000, 11.000 años aparece también otro salto, y es que el hombre, eh, en los estudios cerebrales se ha visto que la parte prefrontal, la corteza prefrontal del cerebro se desarrolla mucho y empieza a tener conexiones con otras partes del cerebro, y también empieza a haber conexiones con la parte que hay detrás de la corteza prefrontal, con la materia blanca. Esto hace que haya unos caminos nuevos, unos caminos que abren vías inexploradas hasta entonces. Cuando ocurre esto, el hombre da un salto enorme, un salto que no ha aparecido nunca en la vida, y es la capacidad de vivir en lo abstracto, la capacidad de descubrir el mundo inmaterial en todas sus facetas, que puede ser en el arte, puede ser en la matemática, puede ser en lo espiritual. En todas las facetas hay un gran descubrimiento, el descubrimiento del mundo inmaterial, del mundo de la consciencia. Esto que era desconocido hasta entonces estaba lo real, lo concreto, lo que se veía, lo que se percibía. Pues ahora se abre otro mundo que da infinitas posibilidades. Es como si nos fijamos en el hecho de la radiactividad. La radiactividad ha estado ahí desde siempre, pero solamente cuando se ha podido crear unos aparatos para medirla, es cuando hemos sido conscientes de que la radiactividad estaba. No es que la hayamos creado, es que hemos comprobado que está, pero estaba desde siempre. Pues aquí ocurre lo mismo. El gran descubrimiento es ese descubrimiento del mundo inmaterial. Es otra cosa. A mí esto me recuerda como una revelación, vamos a llamarlo así, que tuve una vez que estaba en Cuba, en una playa. Hice por primera vez snorkel y metí la cabeza debajo del agua con unas gafas, y de repente vi toda la vida que había allí, a unos centímetros por debajo de la superficie. Y entonces me di cuenta de que en el planeta había dos mundos, uno por encima de la superficie del agua y otro por debajo de la superficie del agua. Bueno, no fue gran cosa, porque había visto películas y había visto documentales de la vida submarina y tal, y bien, pero entonces
yo lo descubrí. Y para mí fue un impacto emocional. Hay una vida por debajo del agua que yo me puedo asomar y puedo verla, y antes no la veía. Pero no es que la vida debajo del agua no hubiera estado, es que yo la descubrí. Pues aquí en este caso tenemos lo mismo, con esa capacidad nueva que adquiere el hombre, con todas estas conexiones cerebrales nuevas, de repente adquiere la capacidad de adentrarse en el mundo de lo inmaterial, en el mundo de la conciencia, con todo lo que eso supone. Sería un mundo que está hacia adentro, que se comienza a ver cuando se cierran los ojos, cuando se cierran los sentidos y cuando nos metemos en nuestro interior. Ahí podemos descubrir muchas cosas, todo un mundo de posibilidades. Y me viene a la memoria el libro del Principito, cuando el Principito dice que lo importante no se ve con los ojos, que lo importante se ve con el corazón. Entonces, esto es una imagen poética de ese gran descubrimiento. Continuaremos en un siguiente vídeo.